Quinta parte, llegamos a la parte 5. Quinta parte de este capítulo 5, el testimonio de Jesús, del curso de investigación a las puertas del cielo, investigación bíblica y también investigación del testimonio de Jesús. Algo que no comenté en la pregunta número 10, que decía: una oveja genuina, al oír o leer el testimonio de Jesús, no reconocería la dulce voz de Jesús en él mismo. Cuando Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, para esta época, especialmente ahora cuando ya está para derramarse la lluvia tardía del Espíritu Santo, obviamente que esa declaración abarca las ovejas que están en el paganismo, catolicismo y protestantismo. Y si son ovejas de Jesús, cuando les llega a las manos un libro de estos, o cuando ellos ven un sermón por su celular o por internet y escuchan textos o párrafos de estos libros del testimonio de Jesús, o cuando por alguna razón, de alguna manera, escuchan un audiolibro del testimonio de Jesús, si son ovejas de Jesús, ¿no reconocerían la voz de Jesús hablándoles en esos libros? Claro que sí. Romanos 8:14 dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y en el paganismo, catolicismo y protestantismo, los hijos de Dios genuinos lo son porque se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y si se dejan guiar por el Espíritu Santo, son ovejas de Jesús. Y él dijo: tengo aún otras ovejas que no estaban en ese redil. Y en este mismo capítulo 10 de Juan, el versículo 16, él hace una profecía: y un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y todos los millones y millones de ovejas que están en esos otros sistemas de adoración, ¿para dónde irán cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo y sean presionados a aceptar el domingo como el día del Señor, que en realidad será la marca de la bestia? Cuando se les presente el sábado como el verdadero día del Señor, a la luz de la Biblia y a la luz del testimonio de Jesús. En el testimonio de Jesús, ¿esas ovejas no reconocerían la voz de Jesús? Claro que sí. Cuando yo leo estos libros, gracias a Dios, de 1980 para acá, a pesar de algunos intervalos que tuve de apostasías, desde que comencé a leer estos libros, obviamente que a medida que el Señor fue dándome más información y más comprensión, siempre para mí era y continúa siendo y será la voz de Jesús hablando a través de una vasija de barro. Vamos para la pregunta número 15. Número 15. Siendo así, perdón que lo voy a colocar acá. Siendo así, en realidad, ¿quién es el que nos habla a través de la arcilla? O sea, a través de la última profetisa, y por cuál espíritu son inspirados sus mensajes. Bueno, como yo me refería a la pregunta número 10 en el comentario que hice, siendo así, ¿de qué estoy hablando aquí cuando digo siendo así? Me refiero a la respuesta de la 14, que Dios se comunica con sus profetas, o mejor, Dios le da los mensajes
que quiere que su pueblo escuchen y obedezcan y crean a sus profetas a través de sueños y visiones. Siendo así, siendo que son mensajes que Dios le dio al profeta, la pregunta es, ¿quién es el que nos habla a través de la arcilla? O sea, a través del profeta o a través de la profetisa. Y especialmente a través de la última profetisa. ¿Quién es el que nos habla? Vamos a leer de su puño y letra. Mucha atención. Vamos a leerlo de su puño y letra. Cuando fui a Colorado, perdón porque alguien puede estar por allí medio perdido y aquí el espacio estaba pequeño. Aquí donde dice respuesta, a partir de aquí, esta es una cita del testimonio de Jesús. Dice, cuando fui a Colorado, estaba tan agobiada a causa de vosotros que en mi debilidad escribí muchas páginas para que se leyeran en vuestro congreso. Ahora escucha esto. Débil y temblorosa me levanté a las 3 de la mañana para escribiros. Dios hablaba mediante la arcilla. ¿Podemos encontrar una prueba más literal que esa de que es Dios el que habla a través de un profeta? Porque si Él tratara de hablarte a ti directamente, colocándote a ti en tu presencia, cometería una gran injusticia, porque tú o yo, como pecadores, revestidos aún en este cuerpo de una naturaleza pecaminosa caída, y también un cuerpo mortal, en la presencia de la santidad y la pureza infinita, no resistiríamos y la luz de Dios nos quitaría la vida, moriríamos. Por eso Él tiene que emplear mensajeros de barro, de arcilla, para transmitir sus mensajes. Mira lo que acabamos de leer. Dios hablaba mediante la arcilla. Sigamos leyendo. Bueno, para alguien que se pudo haber perdido, estamos aquí. Dios hablaba mediante la arcilla. Bueno, vamos a continuar. Aquí dice, podríais decir que esta comunicación era solo una carta. Perdón. Sí, era una carta, pero yo quiero que tú lo leas primero. Inspirada por el Espíritu de Dios, para presentaros cosas que me habían sido mostradas. Mucha atención que esto es muy delicado. Ella está diciendo que lo que ella escribió era inspirado por el Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora viene una pregunta, más adelante viene otra pregunta. A ver, estoy buscando aquí, ya lo encontré. Hay una partecita de ese mismo texto que no me cupo aquí, después de donde dice, sí, era una carta, pero motivada por el Espíritu de Dios para presentar a vuestras mentes lo que se me había mostrado. También en otro texto ella dice,
que era la luz que proviene del trono celestial. Ten en cuenta ese detalle. Bueno, en realidad este texto también se encuentra en otros lugares aquí del espíritu de profecía. Muy bien, ahora vamos a voltear aquí y vamos a buscar, perdón, esto está en mensajes selectos, en el tomo 1, página 31, párrafo 1. Bueno, un poquito de paciencia. Vamos a voltear acá. Vamos a la pregunta número 16. Pregunta 16. A ver si allí tú puedes leer mejor. En sus escritos y en el testimonio que ella dio, ¿qué nos presenta la última profetisa? ¿Qué nos presenta? ¿Qué son sus mensajes? ¿Cómo los define ella? Allí mismo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 31. Bueno, tengo que ser honesto. Este era el texto que estaba buscando y aquí lo tenía. Bueno, escucha lo que ella escribió. En estas cartas que escribo, en el testimonio dado es tanto lo que ella escribió con el nombre de testimonio, como lo que ella dijo con sus labios de manera oral, en grupos, en reuniones, en predicaciones, en congresos. Bueno, voy a leerlo otra vez. En estas cartas que escribo, ella escribió miles de cartas, en el testimonio dado, de forma oral y de forma escrita, os presento lo que el Señor me ha presentado. Escucha lo que vas a leer. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mí en visión, los preciosos rayos de la luz que brillan del trono. Mensajes Selectos, tomo 1, página 31. Esto es muy importante. Un profeta o una profetisa da la palabra de Dios. Si él o ella intentase dar sus ideas o expresar sus opiniones, ya no sería más la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces esa profetisa o ese profeta inmediatamente habrían sido descalificados. Todos los 40 escritores de la Biblia fueron profetas. Pues si fueron escritores de la Biblia, escribieron la palabra de Dios y dieron la palabra que Dios les inspiró para escribir. En algunos casos hubo visiones en las cuales Dios les dio párrafos enteros de su boca que ellos escribieron, ¿ok? Y en el caso del Apocalipsis, todo el libro del Apocalipsis se narra de esta manera: vi. Por eso se llama revelación, porque fue un libro revelado. Pero si cualquiera de ellos se hubiese desviado del camino y no, aquí voy a colocar mi opinión o mis ideas, habría sido descalificado por Dios. Sin pensar, no vamos ni a mencionar las consecuencias que eso le podría haber traído. Vamos a la última pregunta. 17.
Ya que las ovejas de Jesús reconocen su voz y la oyen, ¿cómo podemos, las ovejas de Jesús, identificar o reconocer, también podemos decir, la voz de Jesús en su obra, en la obra de Elena G. de White, ¿no? ¿Cómo podemos confirmar que su testimonio y sus escritos son todo lo que ella afirma? A. Dios hablando a través de la arcilla. B. Mensajes presentados a ella por el Señor. C. Mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Y D. Preciosos rayos de luz que brillan del trono de Dios. Vamos a leer estas citas bíblicas. En primer lugar, tú puedes comprobar todo esto, por favor, si nunca has leído un libro de esta profetisa, tú puedes comprobar todo esto leyendo sus escritos. Pero vamos a la Biblia. Busca Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. 22, 23, 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En el camino de Emaús, el día que Jesús resucitó, el primer día de la semana, que de Jerusalén a Emaús estaban caminando dos discípulos que no eran del círculo de los 11. Digo 11 porque Judas ya se había suicidado. Jesús mismo caminaba con ellos. Pero Dios con su poder les veló la vista, les veló la visión para que no lo reconocieran. En el libro El deseado de todas las gentes, del testimonio de Jesús, en el capítulo En el camino a Emaús, la profetisa explica que ellos habrían quedado tan alegres si Jesús hubiese sido reconocido por ellos, que no les habría dado oportunidad, no le habrían dado oportunidad a Jesús de que les dijera todo lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Vuelvo y lo leo. Todo lo que estaba escrito de él en todas las escrituras, comenzando desde el primer profeta Moisés y pasando por todos los profetas. Todo aquel que sea profeta de Dios, o toda aquella mujer que sea profetisa verdadera de Dios, tiene que cumplir esta regla de oro. Pues bien, yo ya leí Historia de la Redención, primeros escritos, leí también Dones Espirituales, que fue de lo primero que ella escribió. Leí también Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, El conflicto de los siglos. Bueno, y Testimonios para la Iglesia, los 9 volúmenes, y otros libros donde se comprueba que ella hizo lo mismo que hizo Jesús en ese estudio bíblico que duró tal vez más de 2 horas y media, en el cual este profeta llamado Jesús, ya resucitado, Dios en persona, en un cuerpo humano, mostró todo lo que de él las escrituras y los profetas habían dicho. Pues ella hizo lo mismo, y yo lo comprobé porque leí todos esos libros para la honra y la gloria de Dios. Vamos pues ahora a 2 Corintios 11:4. 2 Corintios, búscalo por favor.
Segunda de Corintios 11:4. Ok. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o sea, diferente al Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, o sea, hacéis bien en tolerarlo, pero rechazarlo. Debemos ser tolerantes, pero no debemos entrar ni en actos de violencia, ni debemos aceptar estas cosas falsas. Entonces vamos a pensar en estas tres áreas. Esta profetisa predicó a otro Jesús de ninguna manera. Lee estos libros maravillosos, El Camino a Cristo, Vida de Jesús, El Deseado de todas las gentes, El Discurso Maestro de Jesús, Palabras de Vida del Gran Maestro, que es el libro de las parábolas, otro que se llama Confrontación, en inglés, Confrontation. Bueno, si tú hablas inglés o si hablas portugués, en portugués se llama No Deserto da Tentação. Yo comprobé, esos son libros escritos exclusivamente sobre Jesús. Yo comprobé que todos esos libros hablan del Jesús de la Biblia, no hablan de ningún otro Jesús. Yo doy testimonio. Muy bien, el segundo punto. Dice, o si recibís otro espíritu diferente. ¿Qué otro espíritu puede ser? El espíritu de Satanás. En todo lo que yo he leído, lo que el espíritu de profecía hace, el testimonio de Jesús, es todo lo contrario. Desenmascara a Satanás. Por eso él le tiene tanto miedo al testimonio de Jesús. En lugar de transmitir el espíritu de Satanás, lo que transmite es el espíritu de Dios. Ahora examinemos el tercer punto. ¿Predica ella otro evangelio? ¿O enseña o escribió otro evangelio? No. ¿Qué significa la palabra evangelium en el griego? Buenas noticias. ¿Cuáles fueron esas buenas noticias? Que Jesús cumplió todas las profecías, que Jesús vino al mundo, que llevó una vida inmaculada, sin mancha, sin pecado, venció el pecado al vivir sin pecar, que pagó por tus pecados y por los míos en una cruz, pero con su muerte, pero que no se quedó en esa tumba, sino que resucitó. Todo esto no solamente lo predica y lo recalca como lo hace la Biblia, esta profetisa, sino que le coloca el microscopio y el telescopio y nos da mucha más información acerca de todo esto que mencioné, acerca del verdadero evangelio. Entonces, no, ella tampoco predica otro evangelio o nos conduce a otro evangelio. Veamos ahora 2 Corintios 2:2. Aquí mismo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Por favor, verifica todas estas citas bíblicas. Perdón, es 1 Corintios 2:2. Perdón. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mucha atención.
este profeta Pablo está diciendo que lo que él se propuso entre los corintios, recuerda que era una ciudad de Grecia, y los griegos eran de una forma abusiva, inmorales. Ellos eran paganos. Y en ese clima, en medio de semejantes condiciones, este profeta Pablo se propuso predicar únicamente a Jesucristo. Pues bien, si hay algo que el testimonio de Jesús destaca, eleva, enarbola, enaltece, es a Jesús y al Jesús crucificado y al Jesús resucitado. Bueno, tenemos otros textos bíblicos adicionales. Ya continuamos en el sexto segmento. Hasta aquí llegó la parte 5. Aquí estamos finalizando el quinto. Ya continuamos con el sexto, si Dios lo permite.